Que el Señor me les bendiga una vez más. Gracias por estar esperando, ¿verdad? Ya estamos aquí de nuevo. Esperamos no tener ningún problema para poder avanzar en este tema. Como lo pueden ver, ¿verdad? En el título, el tema de hoy es sobre liberación espiritual. Queremos hablar de este tema que creemos que es muy importante para nuestra vida espiritual. Aunque no nos congreguemos, todos tenemos cuerpo, alma y espíritu y necesitamos aprender sobre estos temas. Por eso le he insistido mucho y le voy a seguir insistiendo en que nos ayude a compartir, por favor, este tema, porque queremos que pueda ser de bendición y aún de ministración a muchas personas. No se olvide, por favor, darle me gusta a nuestra página y así poder estar, ¿verdad?, recibiendo todas las notificaciones del material que estamos subiendo cada semana. Para hablar sobre la liberación, ¿verdad?, espiritual, el día de hoy me acompaña nuestra hermana Adriana Jiménez. Hermana, bienvenida. Muchas gracias, pastor. Nos da mucho gusto seguir acá, saludarlos a todos ustedes, sabiendo que hoy Dios va a hablar al corazón de cada uno de nosotros. Amén, así será. Y también nos acompaña nuestra hermana Nayeli Galeana. Hermana, bienvenida. Gracias, pastor. Gracias por estar todavía ahí esperando esta transmisión. Y la invitación una vez más es a que se puedan quedar hasta que finalice esta transmisión. Amén. Hoy vamos a hablar sobre liberación espiritual. Este es un tema que en muchas ocasiones tenemos preguntas sobre este tema. Usted las puede ir haciendo ahí en los comentarios. Vamos a tomar el tiempo para ir responderlas y también conforme vaya avanzando, ¿verdad?, la conversación. Si usted le va surgiendo alguna pregunta, hágala en los comentarios y vamos también a poder irlas respondiendo. Lo primero que me gustaría, ¿verdad?, es leerles lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo se nos muestra parte de los oficios que tiene el enemigo con respecto al ser humano. Y una de las primeras cosas que quiero que podamos ver es que dice que él es un adversario. O sea, de ninguna manera el diablo va a ser amigo de alguien. Hay gente que hasta hace pactos con él o habla con él o tiene alguna relación con Satanás y piensa que es amigo del diablo. ¿Verdad? El diablo no puede generar amistad con nadie porque iría contra su naturaleza, entonces, y su naturaleza es ser adversario de todo ser humano que Dios ha creado. También, ¿verdad? Dice aquí mismo que él anda buscando a quien devorar. Esta palabra, buscando a quién, ahí entran, mire, altos, bajos, ¿verdad?, flacos, gordos, blancos, morenos, de toda persona. No importa si tenemos mucho dinero, tenemos poco dinero, porque a veces pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros algún problema espiritual, pero de repente llegan a la puerta de nuestros hogares problemas espirituales. Entonces, quisiera que lo primero, ¿verdad?, que pudiéramos ir definiendo es qué es liberación espiritual. Hasta le invitamos a que participe con nosotros y que usted puede escribir ahí en los comentarios qué entiende usted por liberación espiritual. Yo creo que liberación espiritual es la verdad primera necesidad de todo ser humano, de todo creyente. Dice la misma Biblia que cuando Jesús vino, ¿verdad?, él dijo: yo vine a traer libertad, yo vine a liberar a los cautivos. Entonces vemos nosotros que nuestro mismo Señor Jesús, hablando de su asignación o de su propósito por el cual deja su gloria y viene a esta tierra, es para traer libertad. Entonces, si Jesús ve como su principal propósito traer liberación, nosotros tenemos que ver como una de nuestras principales necesidades, ¿verdad?, ser liberados también en nuestra vida espiritual. Sí, y yo les quiero compartir una definición de liberación que la retomé de un ministerio de pastores que se dedican precisamente a este ámbito de la guerra espiritual. Y la definición es la siguiente: dice que es la acción y poder de Dios que se manifiesta para interrumpir, para romper, para vencer todas las condiciones negativas que afectan la conducta de un creyente. A eso se refiere lo que es liberación. La liberación sí o sí es necesaria en toda persona. Toda persona, o antes mejor que nosotros llegáramos a los pies de Cristo, pues teníamos una vida desordenada. Estábamos siendo gobernados por Satanás.
estábamos en un mundo de tinieblas, que aunque a nuestro parecer o a nuestro entendimiento, nuestro camino era correcto, pero a la luz de la palabra realmente no teníamos una vida correcta. Entonces, al tener esta vida incorrecta, pues obviamente somos expuestos a diversas influencias espirituales, y hablamos de influencias espirituales negativas precisamente, porque vivimos en un mundo donde hay dos reinos: o eres parte del reino de las tinieblas o eres parte del reino de la luz, pero no puede haber un punto intermedio en que tú digas yo no soy ni de uno ni de otro. No, o formas parte de uno o formas parte de otro. Entonces, sí o sí, toda persona que recibe a Cristo por primera vez tiene que pasar por un proceso de liberación de todo aquello que trae en su alma, todo aquello que viene arraigado en él, para que pueda ser liberado, ¿no? Y algo que ya lo mencionaba o mencionábamos, es que una liberación no solamente es ver a la persona, ay, lo voy a liberar porque está sacando espuma, porque se está revolcando, porque está gritando frenéticamente. No quiere decir que esa sí necesita liberación, y la que yo la veo aparentemente que se comporta de una manera correcta, digo, no, pues aquella no. No es así, ¿no? Hay espíritus de las tinieblas que dice que se encuentran en reposo dentro de la persona, que no necesariamente se van a manifestar de esa manera. Puede un espíritu estar influyendo en los pensamientos, y puede decir una persona, bueno, yo tengo este tipo ahora de pensamientos erróneos, no sé de dónde salió, no sé por qué estoy pensando eso, yo no era así o yo no actuaba así, ¿qué me está pasando? Entonces, sí o sí, retomo lo que usted dice, la liberación es una necesidad para todo ser humano. Así es. Miren, en esta parte es muy importante, ¿verdad? Yo soy uno de los predicadores que siempre estoy mencionando y diciéndole a la gente, no seamos espiritufláuticos, ¿verdad? O sea, no llamemos espiritual lo que no es espiritual, pero seamos conscientes que el mundo espiritual existe, que es real y que es más real que el mundo físico. Entonces, como decía hace un momento, no, hay muchas personas que porque piensan que están en paz, tranquilos, que no se congregan, que no van a ninguna iglesia, que no le hacen mal o daño a nadie, piensan que no tienen ningún tipo de problema espiritual, cuando creo, verdad, que no es así, sino que, insisto, todos necesitamos liberación espiritual. Amén. Todo cristiano sí necesita la liberación espiritual, como lo dice, es libertad. Cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesús, algo que decía la hermana Nayeli es muy verdad, nosotros no teníamos el conocimiento, o lo veíamos, pero no tan fuerte, de lo malo a lo bueno, y lo practicábamos, porque lo demás lo hacía y decíamos, pues no tiene nada de malo. Y en la Biblia también nos habla, ¿no?, cómo nuestro ser está compuesto, y precisamente lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Ahí nos habla, ¿no?, que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros venimos a las cosas de Dios, lo primero que el Espíritu hace es restaurar también nuestro espíritu, que llegamos y decimos, sentí algo que no lo puedo explicar, pero precisamente es una restauración en nuestro espíritu, que estamos muertos a las cosas de Dios. Pero el proceso de el alma y el cuerpo, ahí sí va lentamente. Es como si yo llego acá, ¿cómo estoy llegando por primera vez? No estoy viniendo con algo blanco, sino más bien hay cosas negras, cosas en mí que hemos ido guardando con los años, con las cosas que hacíamos. Era como decía la hermana, en el alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos y pensamientos. Entonces, esta alma viene dañada, viene atada. Por eso dice libertad. Y puedes decir, pero yo soy libre, yo ando en la calle, yo no estoy adentro, decimos, de una cárcel. Pero sí, en el alma hay esclavitud de pensamiento, de sentimiento, de rencor, de ira, pensamientos a veces de muerte. Es ahí donde nosotros necesitamos la libertad, y precisamente porque Dios para eso nos llamó, para ser libres en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Si nosotros no somos conscientes de esta necesidad, pues nunca la vamos a buscar, ¿verdad?
El que tiene hambre busca que comer, el que tiene sed busca agua. El que no es consciente que necesita ser liberado nunca va a buscar liberación. Y esto es importante y esto es lo que tratamos de hacer en esta hora con este tema, de que podamos hacer conciencia, ¿verdad?, de esa parte. Hace un momento mencionaban algo muy importante que yo quiero, ¿verdad?, enseñarles, y es que muchas veces los espíritus de demonios, los espíritus inmundos, vienen a la vida de la persona como una semilla y toman a esa persona no para andar echando espuma, como decía la hermana, lo toman como una incubadora para tener acceso a este mundo físico. Y entonces están en esa persona muchas veces desde que nace. Y yo sé que aquí, ¿verdad?, muchas veces choca esto con la mente de muchos, decir, ¿cómo un bebé va a tener un espíritu? Es que no es por el bebé, sino por los padres, ¿verdad? A veces los padres son los que hacen pactos con los hijos. Una mujer no puede embarazarse y va delante de un ídolo, va delante de un santo, de una virgen, y hace un pacto con ese ídolo y le dice, si me das un bebé, entonces yo te prometo que te lo voy a dedicar. Bueno, la palabra de Dios dice que no tienen poder ni de hacerte mal ni de hacerte bien. Al final Dios en su soberanía decide darte la bendición de poder hacerte, ¿verdad?, mamá o papá. Y tú piensas y crees que quien te lo dio no es Dios, sino este ídolo, le das la gloria al ídolo y le entregas a tu hijo o a tu hija desde el vientre del embarazo. Ya vuelvo a repetir, cuando ya el bebé nace, ¿verdad?, nace ya con una semilla espiritual negativa de parte de las tinieblas. Hay un pasaje en la Biblia, ¿no?, donde dice que llevan a Jesús, a un muchacho que es ciego y que es sordo, ¿verdad?, y es mudo desde nacimiento. Y entonces no es un niño, es ya un joven aproximadamente entre 18 a 20 años que llevan delante de Jesús, ¿verdad? Y Jesús habla con el papá. Y Jesús dice en la Biblia que reprende al espíritu, lo leíamos este lunes en la reunión de líderes, ¿no? Reprende este espíritu inmundo. Ahora, este espíritu no se manifestó cuando esta persona era un bebé o era un adolescente, ¿verdad? Ahí estuvo siendo incubado, ahí estuvo creciendo, ahí estuvo desarrollándose. Pero vuelvo a repetir, a veces nosotros no lo vemos. Yo quiero que podamos saber que todo, ¿verdad?, tiene una parte espiritual. Y nosotros vemos hoy, no, por el lado de la ciencia, que pues se ha comprobado de que el ser humano, su cuerpo, ¿verdad?, es un 80% agua aproximadamente. Entonces, ¿cuál es una de las características que tiene el agua? Que el agua se convierte a todo aquello que se le echa. Por eso es que existe la contaminación espiritual bien fácil en el ser humano. Si le echamos sal a este vaso de agua, la sal no se vuelve agua, sino que el agua se sala. Si le echamos, ¿verdad?, jamaica, esto se pinta de rojo. Si le echamos limón, esto sabe al limón. Lo que tú le agregues al agua, el agua nunca, los elementos del agua nunca predominan sobre los elementos de lo que sea con lo que querramos nosotros revolverlo. Si se le echamos a la tierra, eso se vuelve lodo, pero la tierra no se vuelve agua. O sea, nada de lo que se le eche, ¿verdad?, o se le agregue al agua, el agua se vuelve, el agua controla, predomina. No es así. Si entonces el agua es fácil de ser contaminada con lo que sea que se le agregue o que se le eche. Podemos tener, insisto, ¿verdad?, muchos litros de agua y echarle, o 1 litro de agua y echarle 2 cucharadas de azúcar. Es muy poquito eso de azúcar con la cantidad de agua que hay, pero el azúcar va a terminar, ¿verdad?, contaminando más el agua. Y lo mismo pasa con la vida del ser humano. Nosotros somos fáciles de ser contaminados con un montón de cosas. Y a veces pensamos, o la gente dice, es que es igualito al papá, es que es su personalidad, es que ya va a ser así, es que ya es esto, es que ya lo trae, etcétera, etcétera. Y nos cuesta poder entender o poder discernir, ¿verdad?, la contaminación espiritual. Pero vuelvo a repetir, necesitamos ser conscientes de nuestra necesidad de ser liberados. Sí, y retomando ese punto, hace ratito decíamos, la liberación es para todo. Yo decía, no, la liberación es para todo ser humano. Pero lo importante en una liberación efectiva es que precisamente la persona venga por sí misma y decir, yo necesito una administración. O sea, yo no puedo ir, si vamos al punto en que el reino, todo lo espiritual se rige por derechos legales, yo no puedo ir a entrar a una casa ir a saquearla si no tengo el derecho para hacerla. La persona me tiene que dar derecho para acceder. Y en una liberación precisamente lo que se debe sondear es el alma de la persona. Cuando estamos frente a un proceso de liberación, bueno, nos tenemos que poner a sentar y conversar con la persona.
bueno, aquí estoy, cuénteme, dígame qué es lo que ha hecho en su pasado, en qué situaciones usted ha andado metida, todo lo que ha hecho. Entonces, eso para el ministro o para la persona, o más bien para el equipo de liberación, es muy importante para que pueda hacer una liberación efectiva. Si la persona no quiere ser liberada, no se va a llevar a cabo ninguna liberación. Necesita la persona exponer, necesita confesar. Por eso dice la palabra que en la confesión hay poder, que confesemos con nuestra boca. Cuando por ejemplo, no estamos en un culto y sucede, por ejemplo, a veces que el ministro, el pastor, pues dentro del culto empieza a ministrar liberación. No, yo estudiaba y leía que ese tipo de liberación se le llama batalla. ¿Por qué? Porque lo está haciendo de manera pública, no se está enfocando en una sola persona, sino que lo está haciendo en un grupo o en un lugar congregacional, en la iglesia, por así decirlo, ¿no? Y es ahí donde pueden llegar a manifestarse, ser una manifestación visible de los espíritus, o la persona, independientemente que no sea brutal, ¿no?, o muy exacerbada la manifestación, puede experimentar un momento de liberación en un culto, ¿no? Vamos a llamarlo de eso. Pero estudiaba también que aparte de la batalla, se pueden llevar a cabo combates, que esos ya son una administración personal con la persona, es decir, no involucro a nadie más, solo mi equipo de liberación y la persona que necesita ser liberada. Entonces eso juega un papel muy importante. Y hace ratito usted comentaba también que podemos decir, bueno, ¿cómo un niño va a tener un espíritu, no? ¿Se liberan niños? Sí, se pueden liberar a niños. No es que el niño pues ya pecó desde que lo concibieron, pero es precisamente se deben investigar si hay espíritus ancestrales. O sea, yo Nayeli, pero yo tengo un árbol genealógico, mi mamá, mi papá, mis abuelos, los papás de mis papás, los papás de mis mamás, yo no sé en qué todos ellos estuvieron involucrados. A lo mejor yo sí puedo saber lo que yo hice, ¿no? Hasta ahorita, hasta mis 37 años, pero no sé qué hicieron atrás. Y usted decía, pudieron ser personas que pactaron por un hijo, que en algún momento hicieron algún trabajo de brujería o cualquier situación de ese tipo. Entonces, por ese derecho legal, no que yo se lo diga al espíritu, sino que vino por un espíritu ancestral, pues hay un ataque o hay una puerta de entrada para los espíritus. Y que uno lo que tiene es que conocer la raíz de la situación, como decía usted, ¿no? Algo muy importante es, si yo quiero ser liberada, yo tengo que buscar esa ayuda, porque uno puede estar con la persona, uno lo siente, pero si la persona no quiere aceptar que hay un problema en ella, pues no puedes llegar, ¿no? A veces uno mismo lo vive, ¿no? Me tocaba estar en una reunión y decía la persona, yo tenía ganas de callarla, me decía, pero no podía. Y yo quería llegar y explicarle a ella situaciones y le decía, ¿ha estado en situaciones así y así? Ella me decía, no. ¿Ha hecho este tipo de cosas? No. Entonces entendí, dije, no la puedo ayudar porque ella no me permite ayudarla, ¿no? Aunque uno quiera, pues tiene que decidir y aceptar la persona que hay una situación y que necesita ser liberada. Amén. Miren, en esta parte es importante, y dentro de las diferentes enseñanzas que dio Jesús sobre liberación espiritual, él enseñaba este principio, ¿no?, que es el que comentan y que yo creo que es muy importante, más cuando tú ya eres cristiano y estás acostumbrado a asistir a muchos eventos cristianos, a campañas donde viene un evangelista, un pastor, un profeta, un apóstol, etcétera, etcétera, y de repente ellos ministran liberación. Y a veces nosotros como cristianos entendemos el tema, pero llevamos a un familiar que ni cristiano es, y cuando se está ministrando liberación lo llevamos hasta el frente para que lo liberen. Y el profeta no sabe ni conoce a nadie de ahí, pero él puede discernir que esta persona trae un espíritu, le ministra liberación y lo libera. Pero como esa persona no ha tomado la decisión de ser libre y no tiene la intención de cambiar, entonces esa persona regresa y se va a ir otra vez a sus mismos pecados, a sus mismos vicios, a abrir otra vez las puertas espirituales. Y entonces Jesús enseñó eso.
Jesús dice, una vez que se saque el espíritu de una persona, el espíritu sale. Pero el espíritu dice, va a regresar después de un tiempo. Y si el espíritu encuentra, dice otra vez el acceso, la puerta para entrar al corazón de esa persona, dice, va a entrar, pero va a traer otros 7 espíritus, dice, peores que él, y la condición de esa persona va a ser muy mala. Por eso una y otra vez le enseño, ¿no?, a la iglesia. Cuando vengan este tipo de actividades, amén, vamos, participemos. Pero también tenemos que tener cuenta que vamos a dejar que nos ministren. Porque vuelvo a repetir, si tú, ¿verdad?, ves que una persona, como lo decían ustedes, ves que una persona tiene un problema espiritual, pero la persona no tiene ninguna intención, ¿verdad?, de querer ser liberada, no quiere que se le ministre, ni quiere reconocer que tiene un problema. Entonces sería muy incorrecto de parte nuestra ministrarle algo que no quiere, ¿verdad? Y esto es muy importante que lo podamos entender. También dando un paso atrás, ¿no?, sobre lo que comentaban de los bebés espirituales. Miren, nosotros tenemos la capacidad para creer que desde niño una persona, un niño, un bebé, ¿verdad?, un niño, un varoncito, una niña, tenemos la capacidad para creer que desde niño Dios los puede bendecir, que puede venir sobre ellos una bendición espiritual, pero de repente nos cuesta creer que puede venir también un ataque espiritual. La misma Biblia dice, hablando de Jesús, que Él fue lleno desde el vientre, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Entonces hay niños que de repente vemos que Dios los escoge, ¿verdad?, que Dios los llama y son llenos desde pequeños. Vienen a la presentación en el altar y en el altar se desata algo espiritual muy tremendo para la vida de ellos. Y esas cosas, vuelvo a repetir, las creemos sin ningún problema. Pero de repente cuando decimos, mire, si usted como papá, usted como mamá no cierra estas puertas espirituales de pecado que durante años han existido en su familia, esto puede venir y afectar, contaminar la vida espiritual de su bebé. Y eso no lo creen. O sea, hay gente, ¿verdad?, que, vuelvo a repetir, le atribuye un grandísimo poder de protección a una limpia para su hijo, ¿verdad?, a irlo a curar del espanto, del susto, o el poderoso hilito rojo, ¿verdad?, en la muñequita o en la frente. Le atribuyen un grandísimo poder espiritual a eso, como si eso lo tuviera, y no lo tiene. Pero vuelvo a repetir, entonces creen que el hilito rojo en la pulserita roja en la muñeca, creen que va a proteger al niño espiritual, en su vida espiritual, al bebé, pero no quieren creer que el bebé puede ser contaminado espiritualmente por ellos. O sea, el bebé ni habla, el bebé todavía no puede tomar una decisión de decirle a un espíritu, un pecado, ven a mi vida, sino que es el papá. Y como los papás cubrimos a los hijos, somos cobertura sobre él, entonces somos esa puerta de bendición a los hijos. Dice la Biblia, la bendición viene de la cabeza de los padres hacia abajo, hacia los hijos, pero también es la maldición, también es la contaminación espiritual, ¿verdad?, incorrecta. Y una de las cosas que decíamos hace un momento, al inicio, es que muchas veces nos cuesta creer que hay, ¿verdad?, posesiones demoníacas a través de manifestaciones muy pasivas o muy tranquilas. Le voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? En el momento cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro no se le voltearon los ojos en blanco, Pedro no echó espuma por la boca, no hizo nada de eso. Hace unos minutos atrás, Pedro le dice, ¿verdad?, Jesús le dice, tú eres el Cristo, el enviado de Dios. Y Jesús le dice, bien, Pedro, calidad, tienes 10, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló el Espíritu de Dios. 2 pasos adelante, ¿verdad?, Pedro, queriendo ser muy empático con el Señor Jesús, ¿verdad?, le dice, Señor, no vayas a la cruz. Jesús sabe que el único que le puede decir eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a tomar una persona para decirle a alguien, ¿verdad?, no te sacrifiques, no te esfuerces por tu familia. No, el diablo te va a decir, abandona tu matrimonio. El Espíritu de Dios te va a decir, sigue adelante en tu matrimonio. Dios aborrece el divorcio. Entonces, eso lo discierne inmediatamente Jesús y le dice a Pedro, ¿verdad?, obviamente hablándole a Pedro, que es el que está siendo usado por el enemigo, le dice, apártate de mí, Satanás. Ahí vemos en un momento, en un instante, Pedro ser tomado por el diablo y en ese mismo instante ser liberado también por Jesús. Y yo leí esta parte, ¿verdad?, de la palabra donde dice apártate de mí. Y apártate de mí es no te vuelvas a acercar
a los que están alrededor de mí. O sea, no vuelvas, no nada más en Pedro, no puedes volver a entrar en ninguno de ellos para volver otra vez a traerme este tipo de consejos, ¿no? Entonces vemos también cómo a nuestro Señor Jesús, de una manera muy pasiva, le trae esto, ¿verdad? Le trae liberación a una persona. Y hay muchísima gente que así está siendo oprimida de manera pasiva, pero no lo puede discernir. Está como el rey Saúl, ¿no? Que también él era Exacto. atormentado y no era así de tormento que se le volteaba la cabeza, es algo que daba tristeza en él y que era lo que a él le generaba la paz. Es como decía, llegaba David y él a través de la música calmaba esa tristeza o este tormento que él tenía, y estamos hablando de algo silencioso y muchas veces es así. Como decíamos, si no tenemos el conocimiento de lo espiritual, que sí es necesario que debemos de tener para saber en qué momento es algo que el enemigo te está atacando, que no lo veas como algo normal, decir, es que siempre me pongo triste, he estado constantemente en tristeza. Eso no es algo normal, que al rato dices tú, tengo que tomar medicamento para sentirme bien, o buscar otro tipo de cosas que me sienta como para olvidarme de mi tristeza. Por eso es necesario, ¿no? Como cristianos también reconocer que el enemigo ataca de diferentes maneras y tener el conocimiento para saber cómo también alejarlo de nuestra vida. Amén. Sí, y algo aquí que solamente quiero retomar y irme un poquito más atrás, lo que usted comentaba, ¿no? De cuando hay una liberación en una persona que no es creyente, no va por primera vez a la iglesia, ¿no? Muchas veces hasta resulta inconveniente eso de que, sí, mira, ven, te llevo, pasa para que oren por ti. Resulta muchas veces, en vez de un beneficio, un maleficio para la persona, precisamente por lo que usted explicaba, ¿no? Porque el mundo espiritual no es un juego. Es algo muy serio y es algo muy fuerte. Entonces debemos tener mucho cuidado en esta parte. Nosotros como cristianos sí podemos ser oprimidos, y algo que yo estudiaba es que nuestro adversario puede generar en nuestro pensamiento fortalezas, no una fortaleza mental con la que él pueda estarnos atacando, oprimiendo. ¿Y esto para qué? Para que nos detenga precisamente en nuestra vida espiritual. Cuando él sabe que nosotros vamos avanzando, queremos avanzar o vamos avanzando, pues él, nuestro adversario Satanás, viene de un lugar de donde hay una sabiduría divina. Y yo leía, ¿no?, que él al ser expulsado, no es que Dios le quitó todo el conocimiento, o sea, él fue echado del cielo con todo y el conocimiento que se trajo de todo lo que vio, de todo lo que hay del reino de la luz. Y entonces ahora lo que él hace es todo el conocimiento. Bueno, la Biblia habla de una sabiduría, pero una sabiduría diabólica de parte del adversario. Todo ese conocimiento ahora lo usa para dañar, como dice Juan, ¿no? Usted decía, yo no puedo ir a querer que sea mi amiga la muerte, cuando la Biblia me está diciendo que el ladrón vino para matar, para hurtar, para destruir. Entonces vemos a nuestro adversario como un ser que tiene sabiduría y que es astuto. Pero me llama la atención que la Biblia también nos llama a nosotros los creyentes, nos dice Dios, ustedes también sean astutos. Entonces Dios está hablando, hay una astucia que es diabólica, pero hay una astucia también divina, para poder discernir, para poder entender, para poder saber en dónde estamos parados en algún momento, cuándo va a ser necesario actuar en ese momento o cuándo va a ser necesario dejarlo hasta ahí, retirarnos y volver de nuevo, a lo mejor con más armas espirituales. Sí, esa sigue siendo la misma estrategia del diablo. O sea, los falsos maestros no salen del mundo, salen de la iglesia. Aquí estuvieron, ¿verdad?, hablando de la iglesia de Cristo en general, los falsos, ¿verdad?, apóstoles, los apóstatas de la fe, aquellos maestros que van a adoctrinar, enseñando doctrinas de demonios, no salen del mundo, salen dentro de la iglesia. Así como Satanás, ¿verdad?, lo mencionaba, salió con toda esa sabiduría. No es de que, bueno, yo antes servía al Señor, era pastor, era predicador y tenía una sabiduría tremenda en las escrituras, ahora que ya me aparté de la fe,
todo eso se me borró. No, eso continúa ahí, eso sigue ahí, ya no está activo para hacer bien y ahora lo va a aprovechar, usar el enemigo para hacer daño y hacer mal. Precisamente 2 Corintios 11:14 dice: no es maravilla. Fíjense bien estas primeras palabras del apóstol Pablo. Dice, no es maravilloso. El apóstol Pablo dice, esto no nos debe de maravillar, no es sorprendente, no debe de ser sorpresa, no debe de ser algo tremendo, algo nuevo. Dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Una de las maneras de cómo siempre los demonios se van a presentar a nuestra vida es a través de ser ángeles de luz. Ahora, tenemos que entender esto, que los ángeles o el Espíritu Santo guía, pero los demonios manipulan, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. O sea, con el Espíritu Santo, Él te va a poner decisiones y tú tienes que decidir. Pero con los demonios ya decidieron ellos por ti. Con los demonios tú muchas veces dices, yo ya no quiero hacer esto malo, pero no lo puedes dejar de hacer, porque ya no eres dueño de tu voluntad, sino que ya ahora eres, ¿verdad?, poseído, y ya tú no vas a tomar las decisiones ni el control. Entonces lo que yo quiero que podamos, ¿verdad?, tener claro es que siempre el protagonismo de toda la maldad en el ser humano es de un demonio. Siempre. Y vuelvo a repetir, no quiero, ¿verdad?, que piensen de que es un asunto de ser un espíritu flautico, ¿verdad? No. Es de poder ser conscientes del mundo espiritual. Porque a veces la gente, ¿verdad?, dice, no, ahora sí ya se volaron la barda, eso no es cierto, eso, esto, lo otro. Insisto, les cuesta creer la parte espiritual de la Biblia, pero se les hace muy fácil creer, ¿verdad?, en una limpia, en que si me pasan el huevo de una gallina, eso tiene un montón de poderes mágicos espirituales y ya voy a ser liberado. No, el mundo espiritual no funciona de esa manera. El mundo espiritual se disfraza de las cosas que la gente fácilmente va a creer para poder ocultar la realidad. Entonces siempre el protagonismo de toda la maldad en el corazón del hombre nunca va a venir de Dios. De Dios no sale nada malo. Nunca va a ser el Espíritu Santo que te va a decir miente, roba, habla mal, golpea a alguien, quítale la vida a alguien. Nunca. El protagonista siempre de la maldad tiene que ser un demonio, ¿verdad? Así es. Entonces si tú dices, pues a mí no se me ponen los ojos en blanco, yo no echo espuma por la boca, yo no me tiro al piso y me empiezo a revolcar, pero yo soy una persona que hace mucho daño, que hace mucha maldad. Entonces el espíritu, el demonio que hay en ti, no te está utilizando para exhibirse y darle miedo a todos los que están alrededor, sino que te está utilizando de otra manera, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, es una manipulación de parte de los espíritus. Por eso, como decíamos al principio, la primera necesidad de todo ser humano, ¿verdad?, es la liberación. Amén. Y algo que usted decía, ¿no? A veces es más fácil ir y buscar en limpias, en todo, para encontrar según solución a nuestros problemas. Pero al contrario, estamos añadiendo situaciones difíciles porque ¿qué es lo que estás dejando entrar a tu hogar? No estás dejando entrar a Dios, sino estás dejando entrar al enemigo a tu casa, no estás contaminando tu hogar. Y precisamente por eso la Biblia nos muestra en Efesios 6:12, Él nos dice, ¿verdad?, que nosotros no peleamos contra las personas, que nosotros tenemos que tener esa sabiduría, que nosotros peleamos, dice, contra las tinieblas, contra las cosas del enemigo, contra ellos peleamos, ¿no? Y a veces no vamos a ir a pelearnos ni con la familia, ni con el amigo, ¿no? Si no sabemos de dónde viene el enemigo, cómo quiere atacar, ¿no? La forma de dividir a veces en tu hogar, y uno tiene que tener esa sabiduría, como decía el pastor, ¿no? A veces hay familiares que no son cristianos y no conocen de la palabra, ¿no? Y nosotros sí conocemos, por eso Dios nos da esa sabiduría, ese entendimiento para poder hablarles y enseñarles a ellos de una manera clara de las cosas que están mal y de las consecuencias que uno mismo puede traer a tu vida cuando tú empiezas a abrir puertas que no son correctas, que a lo mejor al principio no lo entienden, ¿no? Y hasta llegan a caer en esas situaciones, y ahí donde está uno mismo para poder ayudar y para poder guiar a las personas para que ellos puedan salir de la situación difícil en la cual están viviendo. Sí, yo he escuchado a personas no comentar que luego dicen, no, yo sí creo en las limpias, pero yo no voy con el malo, yo voy con el que limpia de lo bueno.
el que cura de día, ese es el bueno. El que cura de noche, ese es el malo. No, o la magia blanca, la magia negra. A ver, ¿no? Es como dice la Biblia, ¿no? Es que Satanás se disfraza de ángel de luz. Pues obviamente yo voy a llegar a un lugar, no me va a decir la persona, ¿sabes qué? Tú estás viniendo a este lugar y después de que tú hagas esto aquí en este lugar, te va a ir pasando esto en tu vida, en tus generaciones, en tu hijo. No, incluso hasta, bueno, yo desconozco, pero quiero pensar que hasta tienen alguna Biblia, a lo mejor ahí y eso. Y alguien puede decir, ay, pero es que el demonio le tiene miedo a la Biblia. No, Satanás sabe de Biblia, porque con eso tentó a Jesús. Entonces no podemos ser tan inocentes en ese aspecto de decir, o bueno, no, las personas que desconocen y que dicen, no, yo voy con el bueno, con el malo no voy, o voy que me haga mi protección, pero el bueno, no. Todo lo que no viene de parte de Dios, eso viene de parte de las tinieblas. No hay otro lugar. Y me llama la atención mucho en las personas que creen en ese tipo de cosas, y o sea, sí es correcto porque sí existe y sí es real, ¿no? Pero le atribuyen todo el poder. Pero si uno les dice, ¿sabes qué? Ven a mi iglesia, Cristo te puede liberar, Cristo te puede sanar, Cristo te puede dar una nueva vida, ahí sí no, como que lo piensan mucho, como, ¿será? Como que yo no creo eso, ¿no? Porque a veces he escuchado comentarios también, no, cuando fui con fulano de tal, que me leyera, vieras, le atinó pero a todo, no falló en nada. Y a veces quieren venir a una iglesia y que el pastor o el hermano que ore, yo les digo, es que tú estás pensando, o sea, o quieres llegar a una iglesia y que te traten igual como te está tratando aquella persona donde tú ya has ido, a que te lean esto, a que te hagan esta cura. O sea, tú quieres llegar conmigo o con el pastor, que yo te diga, fulana de tal, sabes que yo veo en ti esto y te va a pasar esto, mira, no hagas esto. O sea, Dios no es así. Tú necesitas primero aceptar a Cristo y tener un proceso en tu vida espiritual. No es de que, aquí traigo tanto, por favor, a ver, pastor, a ver, hermana, aquí todos oren por mí y ya, yo salgo bien. No es así. Estamos, o las personas no, están acostumbradas a eso, a ir a pagar y decir, esto es rápido y es efectivo y lo quiero así ya. Y cuando vienen a Dios y ven que no es así, como que se desilusionaran y dicen, no, eso no es cierto porque me funcionó más lo otro y esto como que no está funcionando tanto. Así es, eso yo se los he enseñado y eso es manipulación y es bastante fácil. Una de las cosas que decía hace un momento, ¿no? Los demonios son astutos y los demonios le añaden, ¿verdad?, sabiduría de tinieblas a las personas a las cuales poseen. Entonces hay personas que si tú les dices, vamos a hacer algo bueno, no les funciona el cerebro. Pero si les dices, vamos a hacer algo malo, el cerebro les da un montón de sabiduría, conocimiento, cómo hacer, cómo esto, lo otro, etcétera, etcétera. Entonces tienen algo bueno y nunca han tomado una clase en tecnología y de repente ya desarrollan una idea cómo poder venir y manipular eso y utilizarlo, etcétera, etcétera. Porque esa es una de las cosas que los demonios añaden, ¿verdad? Y yo siempre lo he dicho. Uno aprende, o he aprendido, o he leído, ¿verdad?, sobre cómo leer el comportamiento del ser humano. Entonces, si yo voy con un curandero, cualquier persona que vaya, una de las primeras cosas que te pregunta o te dice es, tienes una gran tristeza, o acabas de perder un familiar. Y entonces te lanzan una pregunta que es muy común que todas las personas hayamos pasado por algo así. Y de repente, de acuerdo a tus expresiones, cómo levantas tus cejas, la mirada que haces, cómo te mueves, cómo te acomodas, ese es un sí, ¿verdad? O eso es un no. Y por ahí empiezan a poder seguir escarbando. Y a la persona, como decía la hermana, ¿no? La persona que va con alguien que le lea la suerte o que le lea su vida o su pasado, su futuro, ¿verdad? La persona piensa que el curandero o el brujo le dijo todo sobre su vida, mas no sabe que fue ella la que le dijo al curandero y el curandero solo repitió lo que ella ya sabía, no le dijo nada nuevo. Y por eso es que muchas veces, insisto, la gente se deja impactar, impresionar por ese tipo de cosas.
La gente le va a costar buscar de Dios cuando siga amando su pecado y cuando no quiera dejar su pecado. La gente busca la manera de ser bendecida, ser prosperada sin dejar su pecado. Cuando tú vienes a Dios, lo primero que Dios te pide es que tienes que dejar tu pecado. Por eso es que al que ama su pecado no le conviene seguir a Cristo. El que ama su pecado nunca va a ver algo bueno en seguir a Cristo. Pero aquel que quiere ya ser libre de su pecado, de todo espíritu o todo demonio que le oprime, va a poder encontrar en Cristo una solución y una salida. Y es como lo decíamos hace un momento. Y miren, yo quiero, ¿verdad?, decirles algo muy importante a todos los que nos escuchan, ¿verdad?, que la esclavitud espiritual que yo tenga hoy la decidí ayer. Y la libertad espiritual que yo vaya a tener mañana la voy a decidir hoy. Yo tengo que decidir pedirle al Señor que me ayude a ser libre. Y quiero mencionarles sobre los pactos espirituales que más daño hacen a la gente, pero que están mejor disfrazados. Y quiero pedirle por favor que me ponga atención, ¿verdad? Hasta que me ayuden a ir anotándolos ahí en los comentarios. Los pactos espirituales, un pacto es un compromiso, es enlazar tu alma o tu corazón con alguien más. Los pactos espirituales que más daño hacen y que mejor están disfrazados son el rezo a los ídolos, las limpias, los curanderos, la brujería o magia blanca, los talismanes o amuletos de suerte, películas de terror, el consumo de droga, el consumo de alcohol, la ansiedad y depresión generada por cosas espirituales, la rebeldía, ¿verdad? La rebeldía en diferentes áreas, rebelarse a toda autoridad, los pecados sexuales. Yo siempre le enseño de esto. Las ataduras más grandes de una persona están en su vida sexual. Y esto es muy importante que lo pueda entender y escuchar con su corazón. Porque a veces queremos que nos vaya bien, queremos que las cosas cambien o mejoren, pero no nos queremos dar cuenta o no nos damos cuenta de que hay ataduras muy grandes y muy fuertes. Podemos ya tener años de ser cristianos y tener una vida sexual atada, ¿verdad?, a diferentes pecados sexuales, y no podemos gozar de una libertad plena porque somos libres de ansiedad, somos libres de otros males, hasta de enfermedades físicas, pero somos esclavos en nuestra vida sexual. Entonces las cadenas más grandes, las ataduras más grandes están siempre en la vida sexual del ser humano. Por eso es que vemos todo el desenfreno que hay el día de hoy. Y vuelvo a repetir, la gente a este desenfreno le llama libertad, le llama decisión sobre su cuerpo, todos los nombres que le quieran poner. Entonces lo tratan de disfrazar de algo bueno, cuando la Biblia nos enseña que es algo muy malo. Otra cosa, ¿verdad?, que es un pacto en la vida espiritual muy fuerte, pero que está muy bien disfrazado: renunciar a tu género. Siendo hombre, renunciar a tu género, ¿verdad?, de hombre. Siendo mujer, renunciar a tu género de ser mujer. El otro, las relaciones sexuales contra naturaleza. Un hombre con un hombre, una mujer con otra mujer, ¿verdad? Lo que conocemos como el homosexualismo o el lesbianismo. Todo sexo fuera de matrimonio, el adulterio, la fornicación, ¿verdad? Problemas con masturbación, con pornografía. Hay personas involucradas, fíjese bien, en la mayoría de esto. Y cuando yo oraba sobre esto, el Espíritu de Dios me hacía sentir que hay personas que de todos estos puntos de esta lista, si son 15, no los conté, pero si son 15, tienen palomita en los 15. O sea, hay personas que en toda su vida tienen 40, 50 años y han estado involucrados en todo esto. Entonces tienen una de cadenas y un montón de ataduras, que tú rompes 2 ataduras, pero todavía hay 8 más abajo. Tú vienes y le ministras en consejería, hablas sobre su vida, hablas a su pasado, y a lo mejor la persona te cuenta lo que te quiere contar, ¿verdad? No te cuenta todo desde el origen, no te dice todo por vergüenza, por la razón que sea. Y de repente tú piensas que lo único con lo que esa persona está lidiando es con que de niño lo llevaron a una limpia, ¿verdad? Piensas que ese es el único problema, y tú oras por eso y la persona es liberada, y ahí en ese momento la persona se siente en paz y se siente liberada. Pero yendo a casa hay otro montón de cosas espirituales por donde es oprimida.
Mire lo que dice Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, escúchenme bien esto, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, este es Jesús, mire, dice, con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Póngame atención esto, porque quiero que usted lo aprenda, más si usted es una de las personas que consulta brujos o curanderos, gente que practica magia blanca, lo que sea. Escúcheme bien, siempre le van a decir a usted que se tome algo, que se compre algo, que traiga una prenda, que envuelva algo, que se cuelgue algo. No puede, ningún brujo, ninguna persona del lado de las tinieblas no puede liberar con la palabra. El único que da poder en la palabra es Dios. Y eso es algo que los demonios no pueden imitar. Entonces, cuando decía la hermana Nayeli hace un momento, de cuando a veces traemos invitados a la iglesia y un pastor o una persona ora por ellos y declara una palabra de libertad, declara una palabra de bendición, la persona sale liberada. El único que tiene poder en sus palabras es Jesús. Los demonios no pueden imitar eso. Por eso es que siempre van a hacer uso de algo. En la iglesia no te damos nada, no te decimos cuélgate esto, ¿verdad? Este collar, esta bolsita, etcétera, etcétera. Pon esto abajo de tu almohada, abajo de tu cama. A veces nosotros tomamos símbolos y hacemos actos proféticos, que son cosas que ayudan nuestra fe, nos ayudan a creer en la palabra escrita, en la palabra declarada. Pero nunca, ¿verdad? Te vamos a decir, llévate este vasito, ¿verdad? Te lo vas tomando poquito por traguitos o regresa siempre. Por eso quiero que usted pueda tener claro esto, que Jesús nunca liberó a nadie dándole algún amuleto, diciéndole llévate esto para tu casa o cuélgate esto en el cuello. Siempre fue por la palabra. Y aquí lo vemos como dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, no eran pocos, mire, dice muchos, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por eso le vuelvo a repetir, cualquiera de estas opresiones espirituales que puedan haber en su vida, usted necesita ser liberado de ellas. Parecen inofensivas, pero no lo son. Es la raíz de muchos males que hay en tu vida y de muchos males que van a durar hasta tus terceras y hasta tus cuartas generaciones. Le vas a heredar estas maldiciones a tus hijos si tú no las solucionas. Hay una frase que yo le digo a la iglesia, las batallas que tú no ganes, se las vas a heredar a tus hijos. Ellos van a terminar peleando esas batallas que tú no ganes. Por eso tú como papá, como mamá, comprométete también con tus siguientes generaciones en su vida espiritual. Ten expectativas sobre la vida espiritual de tus hijos, de tus nietos. Entrégales a ellos, dales una herencia libre de ataduras espirituales. No les des las mismas cosas con las que tú perdiste toda tu vida. Luchaste toda tu vida con esos problemas sexuales, nunca los superaste y ahora les estás dando esa misma herencia espiritual a tus hijos, siendo una puerta espiritual abierta a todo eso. Por eso hoy, de parte del Señor, quiero ministrarte esta palabra, que tú puedas saber que solo Jesús, a través de su palabra, con fe, con poder, con autoridad, puede hacerte libre. No necesitas ninguna de estas prácticas para tú tener una vida plena o para ser feliz. Esto es lo que siempre te va a vender el enemigo. Es una propaganda engañosa. La palabra del Señor dice que cuando nosotros empezamos a andar un camino del enemigo, dice que lo primero, la fachada, ¿verdad? La barda dice que se ve bonita, dice, pero el final es de destrucción. Cuando tú comienzas a caminar en Cristo, no hay ningún engaño en todo el camino. Todo el camino es el mismo, desde que comienzas en Él, cuando avanzas en Él y hasta que llegas al final de Él. Por eso quiero invitarte, te decíamos al principio que hoy la conversación también era una administración. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús y que tú puedas buscar ser liberado en tu vida espiritual, porque lo necesitas, ¿verdad? Y bueno, regresando aquí también, ¿verdad? Con el tema, con nuestras hermanas, quisiera también que habláramos, ¿verdad?, sobre las armas espirituales que tenemos en la Biblia para poder hacer frente a todas estas dificultades espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales que el Señor nos da para poder luchar toda batalla espiritual? Dios nos da a través de su palabra. Él mismo dice a través de la fe, la Biblia, a través de la oración, a través del ayuno y sobre todo la fe. Amén. Creer, porque si nosotros no tenemos fe, es como decía, ¿no? No es que el agua vaya a calmar, ¿No se oye? ¿no?
Es a través de la fe, de creer. Algo que decía el pastor, yo no te voy a dar un bote y lo que contenga el bote es lo que te va a sanar o el aceite, sino es la fe en lo que nosotros creemos que Dios tiene, que es a través de su palabra, que es la que tiene autoridad para que nosotros podamos luchar contra todo aquello que tiene el enemigo, que es la oración. Algo que decían, a veces es más fácil ir a un brujo que él haga que podamos sanar que la misma oración. Y precisamente en Lucas 13 nos habla, ¿no?, cómo había una mujer que ella estaba encorvada y tenía 18 años de estar así. Nos habla en Lucas 10:17, dice que cuando él habló, como dice la palabra tiene autoridad, él habló y él mismo dijo, mujer, eres libre. Y al mismo tiempo impuso mano. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que ella se enderezó. Entonces nosotros vemos que la palabra de Dios tiene autoridad. Él nos ha dado esa autoridad para poder bendecir a otros. Él nos da la autoridad a través de la oración. Él nos da la autoridad también a través del ayuno, como lo voy a repetir, porque es la fe la que hace todas las cosas. Y si nosotros creemos, así será. Amén. Algo que yo estudiaba, ¿no?, que en relación al punto de la liberación, hablando en relación a las iglesias, que dentro de las iglesias deben haber equipos de liberación, que no solamente una persona diga, ay, aquí yo solita me voy a enfrentar con esto. No, debe ser un equipo que vaya a liberar o que vaya a administrar liberación, porque dentro de todo el equipo todos cumplen una función diferente, ¿no? Y por eso la liberación se hace con los ojos abiertos, para estar precisamente viendo, estar observando qué es lo que está sucediendo en la persona, ¿no?, físicamente. Siempre pues debe haber un líder o una persona que lidere la liberación y otra persona que ni esté, que solamente esté viendo, esté observando lo que está pasando, porque hay ciertas señales, hay ciertas posiciones, ¿no?, que una persona puede manifestar, hablando ya de una liberación donde el espíritu se manifiesta de una manera exacerbada. Entonces por eso es necesario. Pero algo que me llamaba la atención, retomando lo de las armas, dice que estas personas o estos creyentes que formen parte de un equipo de liberación, sí o sí deben ser personas de mucha oración, de tiempos pero muy profundos de ayuno, de lectura de la palabra, casi es así como han de tener la Biblia aquí como un disco guardado, ¿no?, que deben conocer la escritura, que deben vivir en santidad, tener toda puerta cerrada en sus vidas de algún pecado, para poder entrar en esos tiempos de liberación. Y algo que me llamó mucho la atención era que para que una persona, dice, que pueda liberar, sí o sí necesitó primero haber pasado por un proceso de liberación, porque esto lo convicciona, dice, lo hace creer verdaderamente. Cuando se va a enfrentar con algún espíritu, o sea, la persona no va dudando de que esto que voy a hacer será cierto o no será cierto. No, la persona va con toda la convicción de que lo que va a pasar en ese lugar es real y que se va a enfrentar a espíritus que son reales, que a lo mejor no se ven, no lo veo con mis ojos naturales, pero que están ahí y que necesitan ser echados fuera, ser expulsados. Entonces eso, yo tomaría eso y yo diría eso, ¿no? Hablando específicamente a la iglesia, ¿no?, de tener nuestras disciplinas espirituales, pero verdaderamente tenerlas como disciplinas, pues hacerlo constantemente, no como que ya me ganó el sueño y pues ahora ya no, y a veces nos pasa, ¿no? Pero sí me llamaba la atención esto de que deben ser personas verdaderamente como que muy metidas en su relación con Dios. Sí, miren, hay gente que se mete a liberaciones espirituales y piensa que la liberación espiritual es porque grita mucho, porque habla 2 lenguas, porque sabe orar, etcétera, etcétera, y porque le dice al diablo, te vas a ir. El diablo puede discernir tu condición espiritual, y si el diablo sabe de que tú tienes más
derechos cedidos a las tinieblas que al reino de Dios. ¿Qué es lo que hay del reino de Dios en ti? Tu salvación, que es segura. Pero en tu vida sexual, pecado. En tus emociones, pecado. Eres orgulloso. Estás en pleito y no te hablas con otras personas. Murmuras. Has robado, has mentido. Y todo eso lo tienes presente. O sea, ¿de dónde vas a poder venir y resistir una batalla contra el diablo? Entonces, la gente piensa que los demonios... a veces piensan que los demonios, no sé, piensan cosas incorrectas de los demonios. Los insultan pensando que los demonios tienen problemas de complejo y que decir, ay, qué feo me dijo cachudo, porque algunos hasta se atreven a decir, te vas en el nombre de Jesús, cachudo, y diablo tal por cual y no sé qué, y etcétera, etcétera. Entonces algunas personas piensan así. Los demonios, ¿verdad?, están entrenados en batallas, se han especializado en batallas. Antes de ser demonios fueron ángeles que pelearon batallas, ahora son demonios que pelean batallas. Tienen cientos de miles de años viviendo y tú a lo mejor tienes 20, 30, 40 años, ignoras el mundo espiritual y piensas, insisto, que puedes venir y con insultos o con una manera incorrecta, insisto, poder venir y echar fuera un espíritu y un demonio. Yo creo, ¿verdad?, que debe de haber pureza en mis convicciones, que era una frase que yo notaba y tiene mucho que ver en esto, en lo que mencionaba hace un momento, ¿no? De que si yo voy a una liberación y si yo voy dudando, ahí regrésate, no te metas, no vayas, porque en lugar de salir en victoria vas a salir contaminado. Vas a salir más contaminado, porque van a poder oler el miedo que hay en ti, la inseguridad que hay en ti, la duda que hay en ti. Van a poder saber que ya entras a la batalla ya desangrado, o sea, ya entras a la batalla sin armas, ya entras a la batalla espiritual con el 70% ya perdido. O sea, cuando tú entras a una batalla espiritual dudando, eso es lo que más fortalece a un espíritu, un demonio. Ayer platicaba con Miriam y yo le decía a Miriam, hablando sobre este tema, yo quiero, le digo, que tú tengas claro algo, los demonios no tienen ni poder ni autoridad. Y la misma Biblia dice, no tienen poder ni autoridad ni para hacer bien ni para hacer mal. Entonces, ¿de dónde es que obtienen ellos el poder? Del poder que roban del que sí lo tiene. Entonces, tú no puedes pensar que el espíritu que está en ti tiene alguna posibilidad de perder contra un demonio. El Espíritu Santo no tiene ninguna posibilidad de perder. Nunca, no hay manera de que algún demonio, por mucha autoridad que tenga en el reino de las tinieblas, pueda ganar una batalla contra el Espíritu Santo. Pero si tú dudas eso, si tú no crees eso, ahí es donde va a estar el problema. Entonces, tú no puedes venir y dudar, porque la duda es ceder ese poder, esa autoridad. Dice la Biblia, Dios te ha dado poder y autoridad a ti. Y si tú tienes el poder y tú dejas que te lo roben, te lo van a robar, pero no para ir a hacerle daño a alguien más, sino para usarlo en contra tuya, porque solo te puede dañar a ti. El poder y la autoridad que te roba un demonio no puede dañar a otra persona, solo te puede dañar a ti. Entonces él te la va a quitar para hacerte daño a ti, para hacerte, ¿verdad?, insisto, para poder venir y atacar tu vida espiritual, no la vida espiritual de alguien más. Pero a veces, insisto, hay gente, ¿verdad?, como decían, que se mete a liberación espiritual y no deberían de estar. Hay gente que está siendo oprimida por un espíritu, o sea, está ahorita perdiendo una batalla espiritual y aún así se mete a hacer batalla espiritual a favor de otra persona. Como decía la hermana, no has ni ganado la tuya y quieres andar liberando a otras personas. Yo sé que se va a oír mal lo que voy a decir, pero hay ocasiones, ¿verdad?, como decíamos, que hay personas que por el momento es mejor que las dejes así como están y no que les ministres una liberación, porque la gente que es liberada debe de comprometerse con su liberación. Debe de comprometerse ¿a qué? A mantenerla, a cuidarla, a estar en esa condición de liberación espiritual. Tenemos nosotros una inteligencia espiritual, tenemos sentidos espirituales, tenemos nosotros, ¿verdad?, cosas espirituales, pero a veces las desconocemos porque, vuelvo a repetir, con el alma queremos entender lo espiritual y no desarrollamos el espíritu que todos tenemos. Y hablando sobre las almas espirituales, a mí me gusta, ¿verdad?, el momento cuando Jesús está en el desierto siendo tentado por Satanás. Ahí usó la oración
el ayuno y la palabra. Y estas tres hicieron huir a Satanás de su presencia. No dice que huyó para ya nunca más volver, dice que se apartó por un tiempo. Pero nosotros vemos a lo largo de la vida de Jesús, lo poco que nos revelan los 4 evangelios, vemos nosotros a Jesús siempre usando la oración, el ayuno y la palabra. La oración, el ayuno y la palabra. Y yo les decía hace un tiempo, ¿verdad? Atrás, que yo quiero que puedan también aprender sobre el poder espiritual que tiene la música. La Biblia dice que Jesús termina de celebrar la Santa Cena con los discípulos, de instituirla, celebra la Pascua, instituye la Santa Cena, y en ese momento, dice la Biblia, cantaron, ¿verdad?, los himnos y salieron al Getsemaní. Entonces, eso lo leemos muy rápido, a veces ni se percibe. O sea, hay gente que ha pasado por ahí y nunca se ha dado cuenta de que ahí dice que Jesús cantó, ¿verdad?, himnos con los discípulos. Entonces cantan himnos, y como yo lo posteaba o le escribía, ¿no?, cómo la alabanza o la adoración te prepara para los tiempos de prueba, para las dificultades. Entonces Jesús sabía que iba a estar cara a cara con el tentador que le iba a tentar una vez más a abandonar la voluntad de Dios. Y esta parte de haber entonado también cantos fue algo que fortaleció su vida espiritual. Entonces tenemos nosotros también que hacer uso no solo de la oración, del ayuno, de la palabra, sino también de las alabanzas. Si tienes 4 armas, úsalas todas, pero tienes que saber que muchas veces no vas a ser bueno en todas. O sea, si tú no eres una persona de orar, te quieres meter a orar, tú eres una persona que puede pasar 1 o 2 horas leyendo la Biblia, usa el poder de la palabra, ¿verdad? Como lo decía, tenla presente, declárala. Estás orando, cada 4 o 5 palabras declara un versículo bíblico, porque ese es el arma espiritual que más fuerte o más presencia tiene, ¿verdad?, en ti, y tenemos nosotros que poder utilizarla. El apóstol Pablo le dice a los cristianos de su tiempo: no deis lugar al diablo. ¿Saben qué es lo que me impresiona? Que hay una versión de la Biblia que dice: no le abras puerta al diablo, no le des cabida, no lo dejes entrar. Entonces tenemos que saber que el diablo no se va a meter a menos que le abramos una puerta. Ahora, cuando tú tienes esa puerta abierta, Jesús no la va a pasar a menos que tú lo invites a pasar. Entonces tenemos nosotros que poder tener claro esto, no abrirle puertas al diablo. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente que él va a venir a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Y como yo les he mencionado en diferentes ocasiones, y quiero también que ustedes lo puedan aprender. Le insisto, como decíamos al principio, si usted va teniendo preguntas, anótelas, ya estamos por terminar, para que podamos apartar unos minutos para ir dando también respuestas a sus preguntas. Yo les decía en una ocasión que hay personas que el diablo no necesita lastimarte, no necesita dañar tu economía, no necesita hacerte daño, simplemente y sencillamente te necesita como una puerta, te necesita como un acceso a tu familia. Entonces hay personas que tienen una gran opresión de parte del diablo, pero no sienten una necesidad de buscar de Dios, porque les va bien en el trabajo, tienen dinero, tienen casa, tienen esto, tienen lo otro, tienen aparentemente una salud bien. Entonces tienen una posesión demoníaca, pero no manifiestan nada de malo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que el mundo da riquezas, pero que las que Dios da no son como las del mundo y que no añaden, ¿verdad?, tristeza. Entonces el diablo puede traer prosperidad a tu vida, entre comillas, ¿verdad? Y te mantiene bien. ¿Por qué? Porque no le interesas tú, sino que le interesa tu generación, le interesa lo que sigue, lo que va después de ti. Y vuelvo a repetir, hay gente que no lo sabe, ¿verdad? Entonces hay puertas espirituales que son en el corazón, son puertas hacia mí, y también yo puedo volverme una puerta espiritual hacia mi familia, y tenemos que tener cuidado de eso, no darle lugar al diablo. Así es. Hay cosas que nosotros, Dios ya nos restauró, ya liberó en nosotros, y es ahí cuando, como decía el pastor, abrir puertas. Si sé que en algo es mi debilidad, yo tengo que tener igual esa comunión con el Espíritu Santo. Es lo que nos va a ayudar a permanecer. El abrir puertas es cuando ya empiezo como a pensar en aquello que me está tentando, y ya, como que si tantito le doy permiso, es ahí donde yo estoy abriendo puertas de algo que Dios ya me restauró. Algo que hacía sentir el Espíritu Santo, ¿no? Que hay lugares en los cuales nosotros podemos estar y hay lugares en los cuales no nos corresponde estar, ¿no?
Y no es que seamos religiosos, sencillamente cuando nosotros somos apartados para las cosas de Dios, nuestra vida espiritual tiene que estar lo más cuidada que se necesita. Es como decía la hermana Nayeli, ¿no? Metida en oración, leyendo la palabra, ayunando, porque nuestra vida tiene que ser llena de la presencia y del poder de Dios que nos da. Debemos de cuidar lo que Dios ya está haciendo o ya hizo en nuestra vida. Entonces no debemos de abrir las puertas que ya se cerraron, porque van a venir a contaminar y va a ser aún mayor de lo que antes Él ya había hecho y estábamos limpios. Así es, ¿no? Y una puerta es un derecho jurídico. A mí me llama mucho la atención esto cuando yo leo en la Biblia que Dios es Padre, pero también es juez y también es justo. Entonces dice que hay una corte jurídica en el cielo, donde son llevadas, ahora sí que todas las pruebas, ¿no? Satanás dice, mira, ¿sabes qué? Sí tengo derecho sobre ella, porque ¿sabes qué? Está haciendo esto, hizo esto, o en sus generaciones hicieron esto, entonces yo tengo el derecho. Y si lo traspolamos a nuestra humanidad, ¿no? Yo siempre digo, wow, es impresionante, o sea, las leyes humanas no nacieron solamente de una idea del hombre, es decir, que en la tierra también tenemos, ¿no?, poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Yo digo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces lo comparo y digo, tienen más sentido espiritual que más sentido humano las leyes jurídicas. Entonces eso es importante, ver a Dios también como un juez y como un Dios justo, de decir, bueno, sí, tienes razón, mi hija sí hizo esto, sí está haciendo esto, adelante, ¿no? Pero también me llama la atención lo del caso de Job, de que Satanás fue a pedir permiso, y todo lo que nos sucede no es porque de repente Dios se descuidó y ¡ay, dejé sin protección a mi hija! No, hay un lugar jurídico donde van a ser presentadas todas las pruebas para ti, para que Satanás tenga la libertad para poder llegar a tu vida y hacerte daño. Amén. Y hablando sobre esto, ¿no?, sobre cómo el enemigo puede hacerte daño, algo que nosotros vemos en la Biblia, aprendemos es sobre la opresión espiritual, y esta se lleva a cabo sobre el que ya es un cristiano. La posesión espiritual es sobre aquel que no tiene a Cristo en su corazón, pero aquel que ya tiene a Cristo en su corazón se ministra sobre su vida de manera, ¿verdad?, incorrecta o de maldad, la opresión espiritual. Y como le enseño, oprimir, ¿verdad?, es empujar hacia abajo, es llevarte a los niveles más bajos de pecado, de inmundicia, llevarte al fango cenagoso, llevarte hasta allá, a esos niveles, ¿verdad?, impuros o inmundos, donde el diablo pueda llevarte. Y el pecado nunca asciende, el pecado siempre desciende y siempre va involucionando más y más y más y más y más abajo. Llega el punto donde te das cuenta que ahora practicas cosas que nunca se te pasaron por la mente llegar a realizar, y todas estas son, ¿verdad?, opresiones espirituales. Ahora, el día de hoy, el cristiano vuelve común sus opresiones espirituales y no hace guerra espiritual. Mucho cristiano casi no ora, y los que oran más por sus necesidades, y poco cristiano toma minutos para hacer guerra espiritual. O sea, para decir, en estos minutos, en estos momentos, me voy a encerrar y voy a empezar a reprender enfermedades, a reprender espíritus, a reprender pobreza, maldiciones de deuda sobre mi casa, esta falta de fe que hay en mis hijos, estos problemas en mi matrimonio espirituales. Tenemos que tomar guerra espiritual. Entonces imagínense que hay un cristiano que dice, estoy luchando con la ansiedad, estoy luchando con la depresión, y ya llevas un año con esa lucha, y ya te acostumbraste a tomar pastillas, ya te acostumbraste, ya hasta lo aceptaste, y ya hasta dijiste, no, es que yo soy ansioso, es que yo soy depresivo, y no has hecho guerra espiritual, mucho menos vas a meterte a hacer guerra espiritual por otras cosas mayores, por otras cosas más grandes en la parte espiritual. La guerra espiritual es algo de todos los días que todo cristiano debe de hacer. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que el reino de los cielos sufre violencia día y noche. Entonces nosotros no podemos estar de brazos cruzados. Estamos en medio de un campo de batalla y decir, tráiganme una silla, tráiganme, ¿verdad?, una sombrilla, un coco de agua fría, y yo aquí voy a estar calidad. No podemos tomar esa actitud, insisto. Todos los días tienes que tomar un tiempo, un momento para hacer guerra espiritual. No necesitas meterte, ¿verdad?, en un lugar a estar haciendo guerra espiritual durante 3-4 horas.
en el lugar donde estás sentado, donde estás trabajando ahí. Simple y sencillamente tu oración es diferente. No vas a orar a decir, Señor, bendíceme. No, Señor, en el nombre de Jesús, toma autoridad para reprender eso que acabo de ver en mi hijo o en mi hija. Y ya estás haciendo guerra espiritual de manera corta, pero de manera con fe. ¿Verdad? Lo estás haciendo. Jesús no se echaba 1 hora, 2 horas orando por alguna persona oprimida. Simple y sencillamente le decía al Espíritu, vete, y se iba. Y lo hacía, ¿verdad? Con convicción, con fe. Entonces nosotros tenemos que aprender a saber que la opresión no es parte de nuestra vida, como no lo podemos volver común. No vuelvas común tu falta de sueño por las noches, que no puedas dormir. No vuelvas común el tener miedo de estar hasta dentro de tu propia casa. O sea, hay gente que tiene miedo hasta de estar adentro de su propia casa. Así de grande está la opresión espiritual que hay sobre su vida y no lo entiende, no lo discierne. Entonces yo les decía el día lunes, ¿no? Y algo que hace un momento hablaba, que nosotros tenemos que saber que hay tiempos de guerra espiritual que se hacen de manera congregacional, pero hay tiempos de guerra espiritual que se hacen de manera personal, ¿no? Entonces, como decía, el combate cuerpo a cuerpo, y eso lo realizas en tu casa, lo realizas en tu casa. ¿Verdad? Tú como cristiano, tú sirves al Señor en algún ministerio, tú vas a ir a la iglesia, tú vas a ir a una visita, vas a ir al hogar de una persona y vas a pelear ahí, vas a llevar la guerra, la batalla al lugar donde ese espíritu, donde ese demonio está gobernando o está oprimiendo, se está manifestando. Pero cuando tú salgas de ahí, el espíritu te va a seguir y él te va a llevar la guerra a ti, a tu casa, a tu hogar. ¿Verdad? Entonces tú tienes que poder ahí hacerlo. Y a lo mejor este tipo de temas los escuchas y te comienzan a dar ganas de cambiarle rápido. Te desesperas y dices, cámbiale, pásale otro video rapidito. Te sientes mal, con dolor de cabeza, te sientes mal del estómago. Así se siente la gente cuando viene a la congregación y cuando el espíritu que hay en su vida oprimiéndolos no quiere, porque sabe que en el momento de ministrar la alabanza, ministrar la palabra, va a tener que salir huyendo, va a tener que soltar a esa persona. Entonces empieza, como les dije hace un momento, los espíritus y los demonios manipulan, influyen a las personas y le empieza a decir, aquí estamos mal, aquí, y empieza a generarle, a causarle, ¿verdad? Malestares, sudor, mareo, un montón de problemas en el estómago. Solo das un paso afuera del templo y de manera, ¿verdad? Automática todo eso desaparece. Tienes que poder saber, ¿verdad? Que el Señor quiere hacerte libre. El Señor quiere liberarte, pero es importante poder obedecerle a ello. Me gustaría, ¿verdad?, preguntarles cuál sería su conclusión, ¿verdad?, para este tema. Hay muchísimas cosas que hablar sobre la vida sobre la liberación espiritual. Estamos tratando de hablar de manera general, pero híjole, hay un montón de ramas y subtemas sobre la liberación espiritual y esperamos más adelante poder continuar con estos temas, ¿verdad? Pero ¿de qué manera concluiríamos este tema, hermana Nayeli? Bueno, yo quiero concluir. Para mí es un pasaje que siempre el Espíritu me lo trae a memoria, y ese es el que está en Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18. Y esto es algo que va enfocado a nosotros como creyentes en Jesús, con la fe, la convicción que tenemos en Dios. Y dice ahí la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es algo a lo que Dios nos ha enviado a hacer como iglesia, como su iglesia, como la luz que somos en este mundo. Es algo a lo que Dios nos ha enviado a hacer aquí en nuestra ciudad, en Pinotepa Nacional. Sí o sí, la manifestación de la iglesia debe ser visible en nuestra ciudad. Cuando la iglesia está despierta, está avivada, está manifestando, está usando la autoridad de Dios, debe ser visible, debe haber un cambio en nuestra ciudad. Entonces es algo que para mí es un versículo que siempre lo recuerdo, me viene a memoria muy constante y lo tomo de manera personal. Y hablando acerca de este tema, ¿no? Dios nos está enviando a libertar a nuestra ciudad. Amén. Hay 4 puntos importantes que nuestro Señor Jesús nos enseña en el libro de Mateo 4, 23 al 24, donde dice que Él recorrió Jesús toda Galilea,
enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad. Y en el versículo 24 al final dice también que él llevaba y sanaba a enfermedades y también a aquellos que vivían en tormenta, a los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Algo muy importante que podemos ver en este versículo, lo que Jesús nos enseña como iglesia. Nos habla que él predicaba, enseñaba, sanaba, pero también echaba demonios. Y eso es lo que él nos habla también como iglesia, ¿no? Él nos llama a predicar, él nos enseña y nos enseña a enseñar su palabra, también nos da ese don de sanidad, pero también nos lleva a poder liberar y poder bendecir a la iglesia. Amén. Bueno, mire, yo quisiera concluir de la siguiente manera. La liberación no es algo que te ganas, no es algo que por el tipo de vida que hayas llevado debes de ser libre o no debes de ser libre. No es algo que Dios te niega. Más bien Jesús enseñó que la liberación era el pan de los hijos. Y en ese mismo momento que está enseñando eso, ¿verdad? Hay una mujer que no era parte del pueblo de Israel y hasta ella fue liberada. Entonces le vuelvo a repetir, ¿verdad? Nos muestra esta porción de la Escritura que la liberación es para todo aquel que la desee, a todo aquel que la anhele y la busque de todo su corazón. Hechos capítulo 5, verso 16 nos enseña, hace un momento le leí Mateo capítulo 8, y en Mateo capítulo 8 dice que Jesús, su ministerio era a través de la liberación, orando por los enfermos y por los endemoniados. Ahorita en Hechos capítulo 5 ya no está Jesús, ahora están sus discípulos, sus seguidores, y dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Escúcheme bien, por favor. Este domingo 3 de septiembre vamos a tener un culto de sanidad y de milagros. Vamos a tener un culto donde vamos a estar ministrando liberación. Hay enfermedades, hay opresiones espirituales con las que ya no puedes seguir luchando. Te invitamos este 3 de septiembre a las 10 de la mañana aquí en nuestra iglesia. Vamos a estar orando y vamos a estar ministrando la liberación, que es el pan de los hijos. El Señor vino para darnos liberación. Sería, verdad, muy incorrecto desaprovechar esto y creer que Él vino para que nada más vivamos bien, tengamos un buen trabajo y una bonita casa y nos vaya bien en todo lo que hacemos, pero vivamos con un alma oprimida. Él ha venido para darnos liberación. Todo lo que no has podido soltar por años en tu familia, en tu matrimonio, Jesús tiene la respuesta a ello, ¿verdad? Y lo único que tienes que hacer es buscarlo. Ahora, quiero que puedas saber que hay una voluntad en ti que está oprimida, que está atada, que está siendo manipulada. Y los espíritus que oprimen tu vida van a hacer todo lo posible para que tú no llegues a un lugar de encuentro con Jesús, para que Él te pueda liberar y Él te pueda sanar. Esa es la batalla que te toca luchar a ti. Entonces, no pienses que va a ser casualidad que ese día te salgan compromisos, invitaciones, que te visiten familiares, que te sientas mal. Aún con todo eso, vence cada uno de esos obstáculos y busca tu liberación. Esperamos y confiamos en el Señor que este tema no solo te haya dado conocimiento, sino también te haya ministrado paz y bendición. Te quiero hacer una última invitación. Al terminar este tema, de escucharlo, ve, ¿verdad?, a tu cocina y sírvete un vaso de agua y tómatelo. Y esos malestares que tienes, esa sensación en tu estómago, ¿verdad?, esas náuseas, todos vas a ver que al poder tomarte un vaso de agua, esto te va a ayudar y te va a hacer mucho bien. Entonces, te invitamos este domingo 3 de septiembre y te esperamos con brazos abiertos. Hermanas, muchísimas gracias a las dos, ¿verdad? Nos despedimos. Bendiciones. Bendiciones.